Y ahí sacan sus Biblias, vamos a estar en Marcos capítulo 9 esta mañana. Estamos en medio de una serie llamado Dudosos Anónimos. Una de las cosas que yo creo, una de las mentiras más grandes del enemigo, que él suspira en nuestros oídos como cristianos, es que si yo tengo dudas, eso indica que no tengo mucha fe. Y la realidad es que la fe no es la ausencia de duda, sino que la fe es creer en Dios a pesar de nuestras dudas. Y si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar los sermones anteriores que hemos predicado y también bajar las notas de esos sermones. Y hoy día vamos a estar específicamente hablando de las dudas del poder de la oración. ¿Alguno de ustedes aquí en la habitación ha pensado o ha sentido alguna vez como que sus oraciones van y rebotan sobre el techo y vuelven y que Dios no está escuchando cuando ora? No, yo soy el único. Gracias, hermana. No, claro, todos nosotros hemos tenido un momento cuando hemos estado orando y sentimos como que Dios no está escuchando. Y son momentos como esos cuando viene el enemigo y viene suspirando en nuestra mente y dice, mira, ¿cómo va Dios a escucharte a ti? Cuando tú has hecho esto y esto y esto. O mira cómo Dios te ha abandonado. No, Él no va a escuchar. Todo tipo de mentira. Y cuando empezamos a creer más en la mentira que en la verdad de la palabra de Dios, o quizás no leemos la palabra de Dios, no sabemos la palabra de Dios, mucho más fácil empezar a creer la mentira del enemigo que suspira en mi mente, en mis pensamientos, ¿no? Y cuando ponemos más poder en la mentira del enemigo que en la verdad de la palabra de Dios, obviamente van a aumentar nuestras dudas en cuanto al poder de la oración y en cuanto a Dios. Y hoy día vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de 4 verdades para fortalecer nuestra fe en nuestras oraciones al ser honestos sobre nuestras dudas. Así que si tienen su Biblia, Marcos capítulo 9, yo no sé si ustedes están listos para esto esta mañana. Pero si están listos, abróchense el cinturón. Estos versículos son algo difícil de leer. Marcos capítulo 9, voy a empezar en el versículo 14. Y está Jesús con sus discípulos caminando. Y cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Y algunos escribas discutían con ellos. Los escribas son fariseos, religiosos, pastores del día. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Y Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con esos escribas, con los pastores eso? Y de entre la multitud uno respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. ¿No? Estaba poseído por un demonio este joven. Y cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Y les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero ellos no pudieron. Y Jesús dijo, ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Y al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame
en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, respondió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían: está muerto. Pero Jesús le tomó la mano y lo enderezó, y el muchacho se puso de pie. Y cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le respondió: estos demonios no salen sino con oración. Hay muchas cosas en estos versículos que leímos en esta historia que nos dejan un poco asombrados quizás, un poco confundidos quizás. Pero yo veo 4 cosas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestras oraciones, que yo quiero ver esta mañana. Número 1, y ahí en sus boletines hay notas. Número 1, nosotros vivimos en un mundo caído. En otras palabras, eso significa que la vida es difícil. La vida es y va a ser difícil hasta que vuelva Cristo. ¿Por qué? Porque este no es nuestro hogar. En 1 de Pedro dice que nosotros somos como extranjeros viviendo en un mundo extranjero para nosotros. Nosotros estamos aquí temporalmente. Un día Cristo va a volver y cuando vuelva Cristo, Él va a crear un nuevo mundo. Y nosotros viviremos con Él en ese mundo por 1000 años, por el milenio, y después iremos al nuevo cielo con Él. Eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces, no crean la mentira del enemigo que está siendo predicado por púlpitos esta mañana, que dice que Dios quiere darte tu mejor vida ahora. Es mentira del enemigo. Vivimos en un mundo caído y Dios no te va a entregar tu mejor vida en un mundo caído. Tu mejor vida Dios lo está edificando, es lo que dicen los evangelios. Cristo dijo que Él está edificando para nosotros un hogar donde vamos a pasar la eternidad sin pecado, sin sufrimiento, sin enfermedad, pero que hasta que vuelva Cristo o hasta que muramos nosotros, estamos viviendo en un mundo caído. Y Dios no quiere que nosotros edifiquemos y pongamos todo nuestro esfuerzo y atención para las cosas de este mundo, sino que quiere que vivamos para las cosas que vienen, ¿no? En esta vida, en este mundo, va a ser difícil la vida, porque vivimos en un mundo caído. Aquí ocurren muchas cosas malas. En este caso, este niño ha estado endemoniado durante toda su infancia. ¿Cómo? Pero ¿cómo un niño va a hacer algo tan horrible para...? No. Nosotros, la Biblia dice que si nosotros no hemos entregado nuestra vida a la señoría de Cristo, estamos abiertos a toda actividad del enemigo. Y hasta que entregamos nuestra vida al señoría de Cristo, literalmente la Biblia dice que cuando entregamos nuestra vida al señoría de Cristo, que somos poseídos por el Espíritu Santo. Entra el Espíritu Santo en nosotros, nos hace creación nueva, es lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. En otras palabras, todo lo que estaba bajo la condenación del pecado, todo lo que era parte de este mundo caído, el Espíritu Santo va a empezar a transformarlo en creación nueva. Mientras viene el Espíritu Santo y nos posee el Espíritu Santo, entra en nosotros y empieza a echar todo lo que es el enemigo y todo lo que es el pecado y todo lo que era de la naturaleza vieja, del pasado. Pero si yo no he entregado señoría de mi vida a Cristo, soy abierto a que el enemigo haga lo que él quiera en y a través de mí. Eso es la realidad. Y nosotros hoy día en el siglo XXI,
Yo nací en el siglo XX, pero en el siglo XXI no nos gusta hablar de las cosas sobrenaturales como eso. Pero es real. Este niño ha sido poseído por un demonio desde que era niño, probablemente por cosas pecaminosas que sus padres hacían, no sabemos. Cristo y la Biblia no nos enseña por qué, pero lo que sí nos enseña es que este niño ha sido plagado por este demonio desde que era niño. Y este pasaje bíblico atribuye esto al gobierno temporal de Satanás sobre este mundo, como menciona en Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, primero de Juan capítulo 5 y Lucas capítulo 4. Ahora, en este momento, el que gobierna la tierra es Satanás. Y no es hasta que vuelva Cristo que Satanás será echado en cadenas al abismo. Eso significa que todo sufrimiento se remonta a la caída de Génesis capítulo 3. En otras palabras, toda enfermedad, todo sufrimiento, toda tempestad, tormenta, todo eso es consecuencia del pecado de la humanidad. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios hizo que Adán y Eva fueron puestos en cargo de toda la creación de Dios. Entonces, cuando pecan Adán y Eva, toda la creación es sometido a la caída de la humanidad, al pecado, a la consecuencia del pecado humano. Evidencia de eso es que todo ser humano que nace morirá. La muerte es la evidencia de la consecuencia del pecado de Adán y Eva. El sufrimiento entra en la caída. Mañana algunos de nosotros iremos al trabajo. Algunos de ustedes irán a un trabajo que no les guste. Pueden darle la gracia a Adán y Eva. Porque cuando ellos pecaron, Dios dijo, ahora, porque antes del pecado, Dios proveía todo lo que ellos necesitaban. Y cuando entra el pecado en el mundo, Dios le dice, ahora van a tener que ganar todo lo que es su necesidad y lo van a hacer por el sudor de su cabeza y el dolor de su espalda, ¿no? En otras palabras, es por eso que el trabajo no nos gusta. Es por eso tú llegas a la casa al fin del día y ay, yo también, pero predicar es muy difícil. No, eso es chiste. Pero algunos de ustedes hacen un trabajo que les cuesta mucho, lo cansa. Y llega a la casa al fin del día, ay Dios mío, necesito 5 aspirinas y la telenovela para... Eso también era chiste. A veces nuestro pecado causa sufrimiento. Por ejemplo, el alcohol destruye el hígado. El fumar destruye los pulmones. Yo crecí en Chile, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En Chile, la ocasión de ataque de corazón o enfermedad de corazón era muy bajo. Muy bajo. ¿Saben por qué? Porque es un país hispano. Bueno, cuando yo vivía ahí, supongo que aún es así. Todos los días a las 12, entre las 12 y las 2 cerraban todos los negocios para la siesta y abrían otra vez a las 2. Y ahí cerraban a las 4 y se iban para la casa. Era una sociedad y una cultura muy calma. No hay alto nivel de estrés y obviamente el nivel de enfermedad del corazón era muy bajo. Toman mucho vino, también les ayuda para eso. Pero en Chile, la ocasión de enfermedad del hígado, como no se ve en este país, porque toman mucho vino, ¿no?
Mucha gente se muere. Eso es una consecuencia del sufrimiento del pecado. A veces el terrorismo de Satanás y el pecado de otros causan sufrimiento aún a los inocentes. Como en el caso de Job. Y usted puede leer el libro de Job en su Biblia. Mira lo que dice primero de Pedro 5:8, lo puse en su nota. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando quien devorar. O Juan 10:10, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Y Romanos 8:20 al 22, la creación fue sometida a la frustración no por su propia elección, sino por la voluntad del que lo sometió. Sabemos que toda la creación gime con dolores de parto hasta el tiempo presente. Es más, según el libro de Mateo y Apocalipsis, toda la creación, estos gemidos de dolores de parto, van a aumentar hasta que vuelva Cristo. Eso significa que van a haber más huracanes, más terremotos, más tornados, más, qué sé yo, fuegos y todo tipo de crisis natural van a aumentar hasta que vuelva Cristo. Porque son consecuencias del pecado. Literalmente la creación está gritando, gimiendo, clamando que vuelva Cristo y que ponga todo en orden. Si usted tiene tiempo este verano, vaya a Glen Rose, Texas. Queda como 3 horas y media de aquí. Y hay un museo que se llama el Museo de la Creación. Y si va al Museo de la Creación, lo que ellos están estudiando ahí, hay todo tipo de estudios científicos que demuestran cómo la creación no es como fue creada. Y debí de haberlo traído, pero no lo traje. Una de las cosas que ellos han hecho era que descubrieron las condiciones antes del diluvio. ¿Y cómo lo descubrieron? Pues descubrieron burbujas de aire dentro de, ¿cómo se llama en español? En inglés se llama amethyst. Sí. O quizás ustedes han visto la película Jurassic Park. Si han visto el primero, encuentran un mosquito dentro del amethyst. ¿No? Ellos en la realidad han descubierto burbujas dentro del amethyst. Y el amethyst le hicieron estudios y pueden ver qué tan viejo era el amethyst. Entonces prueban el aire que está dentro de la burbuja y pueden ver que los niveles de oxígeno, por ejemplo, eran mucho más altos antes del diluvio. También pueden ver que la tira magnética del centro del mundo era más fuerte antes del diluvio. Y las condiciones de presión del aire eran diferentes, ese tipo de cosas. Entonces lo que ellos han hecho ahí en Glen Rose es que hicieron un experimento y crearon una cápsula de metal y recrearon las condiciones que estaban dentro de las burbujas del amethyst antes del diluvio y pusieron plantas y animales dentro de este ambiente por unos 3 años, creo que es. Una de las cosas que pusieron ahí fue una culebra. Se llama en inglés a copperhead. Es una culebra venenosa de aquí de Texas. Y dentro de su estudio vieron cosas increíbles. Las plantas, por ejemplo, pusieron plantas de tomate dentro del experimento, de las condiciones. Y los tomates crecieron del tamaño de un básquetbol. La culebra que pusieron ahí, después de unos meses, dejó de comer ratones. Y tuvieron que forzarlo a comer para que viviera, para que no muriera, porque dejó de comer animales. Y tomaron algo del veneno de la culebra antes de ponerlo dentro y después de unos meses. Y yo tengo una foto en la casa, en el veneno bajo microscopio, ¿no? Y el veneno son moléculas todas desordenadas, parecen
red, un red de pescar, pero todo ennudado. Pero después de unos meses en esas condiciones, el veneno en un nivel molecular, que estaba todo desordenado y ennudado, se ordenó perfectamente. Es más, dejó de ser veneno y pasó a ser, ¿cómo se dice? Antivenom. Sí, antídoto para el veneno. Increíble, ¿no? En otras palabras, científicamente han probado que la creación, mientras más existe bajo la condición del pecado, más está desorganizándose y convirtiéndose en algo que nunca fue creado para ser. Pero bajo las condiciones antes del diluvio, más cercano a la creación, podemos ver que las cosas eran completamente diferentes. También han probado que los dinosaurios, eso es una de las razones por la cual no pudieron vivir después del diluvio, porque no había suficiente oxígeno en la atmósfera su corazón era demasiado pequeño para las condiciones después del diluvio. Antes del diluvio, con la presión que era más grande y más oxígeno en el aire, el corazón no tenía que ser tan grande para oxigenarse todo el cuerpo. Entonces los dinosaurios grandes con un corazón pequeño podían oxigenarse bien. Pero después del diluvio, las condiciones cambiaron por completo. Sus corazones no podían oxigenar al animal tan grande, entonces empiezan a morir. Es tan increíble lo que encontraron con ese estudio que hay gente de todas partes del mundo que han donado dinero y van a recrear el experimento otra vez, pero han hecho el primer cápsula era del tamaño de, qué sé yo, de esto, ¿no? Ahora han recreado el cápsula para esas condiciones del tamaño del muro al muro. Y tú puedes ir a verlo. Y todo eso está pasando 3 horas y media de aquí, pero nunca lo van a ver en la noticia, ¿no? Increíble. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Éxodo 34:7 dice, Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Wow. Y eso es verdad. Todos nosotros estamos viviendo la consecuencia de los pecados, incluso de Adán y Eva, ¿no? En Romanos capítulo 5-7, el apóstol Pablo argumenta que desde cierta perspectiva, el pecado y la muerte de humanos son un problema colectivo y no individual. Y nos dice que el pecado de un hombre, Adán, trajo culpa a todos los hombres. Y que el pecado entró en el mundo por causa del pecado de un hombre. Y por el pecado vino la muerte. Es por eso que cada uno de nosotros permanece esclavo del pecado hasta que seamos liberados por la obra redentora de Jesucristo. O como dijo Cristo en la historia aquí, los discípulos preguntan, ¿por qué no pudimos echar nosotros al demonio? Porque acuérdense que Dios lo había mandado de a 2, a que fueran a varias ciudades y le había dado autoridad para echar a demonios, para sanar a la gente, tal como Él lo estaba haciendo. Y ellos ya han hecho todo eso, ya han vuelto, y Cristo y los otros discípulos están reuniéndose otra vez. Y es en este momento que viene el Padre, trae a este hijo a los discípulos para echar al demonio y no pueden. Y le preguntan a Cristo después del incidente, cuando están a solas en privado, le preguntan, ¿por qué no pudimos echar a ese demonio? Hemos estado echando demonios por toda Judea. ¿Por qué a este demonio no lo pudimos echar? ¿Y qué es lo que dice Cristo? No, este tipo de demonio solo puede ser echado por oración. En otras palabras, tú no puedes echar este demonio. Solo Dios puede echar el demonio. Entonces, en vez de gritar y hacer todo tipo de cosas para echar este demonio, pídele a Dios que lo eche, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Todos nosotros estamos bajo la condenación del pecado. No solo nuestro propio pecado, bajo la condenación del pecado de toda la humanidad. Y solo somos liberados gracias al poder de
Cristo, que vino y hizo lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Quizás hoy dirías que junto con toda la creación vas a elegir gemir y lamentar este mundo caído y clamar con esperanza por el pronto regreso del Señor Jesucristo para arreglarlo todo y ponerlo todo en orden otra vez, ¿no? La próxima vez que estás pasando por circunstancia difícil, estás pasando por enfermedad, piensas y sientes que tus oraciones están rebotando del techo, recuerda, ese no es Dios que nos ha olvidado, ese no es Dios que nos ha abandonado, ese es el enemigo que quiere hacernos creer que Dios nos ha abandonado. La razón por la que nos sentimos que Dios escucha nuestras oraciones, aun cuando la palabra dice que siempre escucha las oraciones de sus hijos, la razón por la que nos sentimos que las cosas van bien, o no nos gusta la circunstancia o lo que estamos enfermos, no es que Dios nos ha abandonado, es que vivimos en un mundo caído. Entonces no dejes de orar, no dudes en tu Dios, tenga fe, ¿no? Lo segundo que veo en esta historia es que debemos de tener fe. Es más, Jesús quiere aumentar tu fe. En medio de tu circunstancia difícil, en medio de tu enfermedad, en medio de la circunstancia que no te guste, Dios lo va a utilizar para aumentar tu fe. El objetivo claro de Jesús aquí es aumentar la fe de los discípulos y del padre de este niño. Mira, si lees esta historia otra vez, hay algo muy interesante. ¿Por qué echa el demonio del niño Jesucristo? Esa es una pregunta. Mira la historia otra vez. ¿Por qué echa Cristo al demonio? Eso es lo que pensaríamos, pero esa no es la razón por la cual Cristo echa al demonio. Mira la historia otra vez. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, en otras palabras, cuando Jesús ve que la multitud alrededor de ellos está creciendo y es más grande y está trayendo todo tipo de atención que él no quería en ese momento, entonces respondió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Jesús no echa al demonio cuando el Padre pide. Jesús echa al demonio porque no quería la atención negativa que estaba creciendo alrededor de ellos. Eso no nos gusta mucho, si somos honestos. Nosotros queremos orar y que Dios conteste nuestra oración tal cual como nosotros queremos, cuando queremos. Mira más, es más, mira lo que dice el versículo 24, empezando el versículo 23. Jesús le dijo al Padre: ¿cómo que si puedes? Mira el versículo 22. Muchas veces este demonio arroja a mi niño al fuego o al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos. El padre ni siquiera tenía la fe suficiente para que Dios sanara a su hijo. Él está pidiendo, como todos nosotros: Cristo, si puedes, haz algo. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Cristo no está diciendo aquí que la fe es como el magic wand de Harry Potter. La fe no es una fórmula para obligar a Dios a que haga nuestra voluntad. No. Cristo dice: para quien tenga fe, todo es posible para que aquel cree. Él lo que está diciendo es que todo es posible para Dios y que toda la voluntad de Dios siempre se hará.
Y Cristo le está diciendo a este padre, si tú entendieras con quién estás hablando, no dirías si puedes, porque tú sabrías que yo lo puedo todo, ¿no? En otras palabras, cuando tú y yo estamos en circunstancias difíciles, sí debemos de pedir que Dios quite esa circunstancia difícil. Sí, la Biblia nos manda que oramos y pidamos que Dios sane al enfermo. Sí, oramos y declaramos nuestros quereres y necesidades a Dios. Pero en toda oración, mientras manifestamos nuestras necesidades e incluso nuestros quereres, debemos de creer en Él, en quien Él es. Él no es Santa Claus, no es Papagillo, Papá Noel. Él no existe para servir mi voluntad. Yo debo de creer que Él es Dios, en otras palabras, yo no lo soy. Entonces, en mi oración, yo manifiesto, declaro mi querer y mi necesidad, pero lo hago con humildad y un entendimiento que Dios no existe para cumplir mi querer, yo existo para cumplir sus quereres. Entonces, como toda relación, yo declaro lo que yo quiero y lo que necesito, pero lo hago con el entendimiento de que Él es Dios. Entonces, Dios, sáname de esta enfermedad. Pero si tú no me vas a sanar o quieres que yo pase por esto, entonces o sáname o cambia mi actitud para poder soportar esta enfermedad. O en otras palabras, Señor, sáname de esta enfermedad o aumenta mi fe en medio de la enfermedad. ¿Y qué es la fe? No es la ausencia de duda, es creer en que Él es Dios en medio de la duda. Entonces, Dios, sáname, y si no me vas a sanar, aumenta mi fe para poder creer que tú sigues siendo Dios en medio de la circunstancia. Rechazo la duda. O me sanas o aumenta mi fe, porque tú eres Dios y eso es lo que has dicho que vas a hacer. Porque en Romanos 8 tú dices que para todo aquel que está en Cristo utilizas todo para su bien. Entonces, Dios, sáname porque no me gusta esto, pero si no me vas a sanar, aumenta mi fe para creer que tú incluso estás utilizando esta enfermedad para mi bien. No bien temporal, para mi bien eterno. ¿No? Miren lo que dice el pastor Howard Hendricks. ¿Cuál era el objetivo principal que Jesús buscaba lograr al formar a sus 12 discípulos con esta historia? Él quería aumentar su fe. Cristo acaba de mandar que los discípulos salieran de 2 en 2 y les había dado el Espíritu Santo para que pudieran echar al demonio y sanar a la gente y hacer todo tipo de milagros. Y como ellos son humanos y están bajo la condición del pecado, porque recuerden, aún algunos de ellos no han creído que Él es Señor, entonces no son salvos todavía. Entonces le ha dado el poder del Espíritu Santo sin ser poseídos por el Espíritu Santo porque no son salvos todavía. Entonces, en su condición de pecador, recibir ese tipo de poder, pues ¿qué han hecho los discípulos? Obviamente lo que hacemos todos nosotros cuando empezamos a aumentar nuestro poder y influencia, ¿no? Se les fue a la cabeza. Entonces viene este padre con un muchacho endemoniado y dice, ore que echa este demonio por mí, y ellos han estado orando y no está saliendo el demonio. Entonces viene Cristo y ¿qué están discutiendo aquí con estos pastores? Ya es que viene el padre, he pedido a sus discípulos que echen el demonio, ni los escribas, los fariseos, los pastores lo han echado, ni sus discípulos lo han echado. Y Cristo, ay, ustedes incrédulos, ¿cuándo van a entender? El poder nunca fue suyo. El poder es Dios en mí. Pero el poder siempre ha sido de Él.
para cumplir su voluntad, no mi voluntad. Entonces Cristo, tal como nosotros con nuestros niños de 2, 3, 4, 5 años, está haciendo una lección, un ejercicio para enseñarles a tener fe en el poder de Dios, no en lo que yo poseo y lo que yo tengo. Cristo está aumentando la fe en los discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabe que en unos meses Él va a ascender al cielo. Y estos 12 discípulos van a tener que propulgar el Evangelio de Cristo en todo el mundo. Y van a tener que hacerlo a través del poder del Espíritu Santo y por fe, porque Cristo no va a estar con ellos físicamente y no van a poder depender de Cristo. ¿Qué habían hecho los discípulos? Habían tratado de echar al demonio. ¿Qué era lo que no habían hecho los discípulos? Creer y ¿qué más? No le han pedido a Dios que eche el demonio. Y eso nos hace entender dónde estaban ellos en la cabeza. Ellos estaban tratando de echar al demonio por su propio poder en vez de siquiera preguntar a Dios, Dios, ¿tú quieres echar este demonio? Lo que nosotros sabemos, porque Cristo lo va a enseñar después, es que si un individuo no es cristiano, el demonio tiene todo derecho de estar ahí. Y lo que va a decir Pablo después en el Nuevo Testamento es que si yo echo ese demonio de un incrédulo, ese demonio no solo va a volver, sino que va a volver con 7 de sus amigos. Es por eso que Cristo, cuando echa este demonio de este incrédulo, de este niño incrédulo, Él, como es Señor y Salvador, Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él manda que el demonio salga y no vuelva. Porque Pablo luego en el Nuevo Testamento dice que cuando yo echo un demonio de un incrédulo, ese demonio tiene todo derecho de volver y traer 7 de sus amigos con él. Entonces hay una responsabilidad para un pastor cuando vienen gente poseído por demonios a mí, que han pasado algunas veces en mi ministerio, 30 años de ministerio. Lo primero que yo hago antes de echar a cualquier demonio, lo que yo hago es ver si esa persona cree en Dios, si ha recibido a Cristo o no. Porque si no ha recibido a Cristo, antes de echar a cualquier demonio, yo tengo que evangelizar a esta persona o dejarlo. Porque sería peor echar ese demonio y dejar que vuelva con 7 más. ¿No? Ok, sigamos. Me encanta lo que dice la pastora Jackie Hill Perry. Creo que Dios siempre está obrando en secreto diversas cosas que no nos damos cuenta ni vemos. Lo milagroso es que de alguna manera Dios usará mi esperanza para fortalecer mi fe, o mi esperar para fortalecer mi fe, para que pueda ver a Jesucristo, desearlo y anhelarlo más. Dios quiere que lleguemos al final de nosotros mismos, donde recibiremos la corona de la vida, y no se llega a menos que nosotros perseveramos. Dios está obrando algo poderoso en nosotros cuando simplemente no nos da todo lo que queremos cuando lo queremos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pregúntate, si supiera que Jesús está obrando un buen plan para fortalecer mi fe a través de mis circunstancias, mis espinas y mi esperar, ¿cómo reaccionaría de manera diferente a mis pruebas, sufrimientos, enfermedades, etcétera, etcétera? Quizás tu circunstancia difícil
es que Dios está aumentando tu fe. Si tú y yo nunca pasáramos por circunstancias difíciles, fuera de nuestro poder de controlar, nuestra fe nunca crecería, porque nunca necesitaríamos fe. Wow. Lo tercero que yo veo es esto. Lo he llamado un pie en el río. ¿Se acuerdan cuando los israelitas han dejado Egipto, han pasado por el Mar Rojo, han vagado por el desierto por 40 años y por fin Moisés muere, Josué los está guiando a la tierra prometida y antes de entrar en la tierra prometida tienen que cruzar el río del Jordán? ¿Se acuerdan de esa historia? Y Dios le manda a Josué, hey, ve y pon tu pie en el río del Jordán y se abrirá, tal como se abrió el Mar Rojo hace 40 años cuando salieron de Egipto. ¿Y qué es lo que hace Josué? Es que no sé, yo no sé nadar muy bien. Acuérdense, Josué y todo el pueblo de Israel ha estado vagando por el desierto por una generación completa. Y los que aún viven, que salieron con Moisés de Egipto, no tuvieron que nadar, cruzaron el Mar Rojo caminando. Tenemos una generación completa de israelitas que nunca han visto un cuerpo de agua tan grande donde nadar. Entonces tenemos una población completa de israelitas que no saben nadar. ¿Y Dios quiere que crucen este río? La mayoría de estos israelitas ni siquiera han visto agua tan suficiente como este río. Imagínense, nunca haber visto el mar o nunca haber visto un lago o nunca haber visto un río que va a necesitar que nades. Nunca has nadado en agua y tú llegas a la orilla de este río y Dios dice, crúzalo. Ok, ¿cómo lo vamos a cruzar? Pues empieza a caminar en el agua y se abrirá. Para nosotros escuchar esa historia, ok, voy a poner mi pie en el río. No. ¿Te acuerdas la primera vez que viste el océano? No, la mayoría de ustedes son hispanos. La mayoría de ustedes eran bebés cuando vieron el océano. Yo sí me acuerdo la primera vez. Aún hasta este día tengo mucho respeto por el agua. Porque la primera vez como niño que pisé en el océano, las olas te chocan y eso es, ok. Pero de repente cuando las olas salen otra vez y te toman los pies, da mucho susto. Y yo la primera vez que me metí los pies en el océano no fue en el Caribe, donde puedes ver por 30, 40 metros en el agua, ¿no? Yo la primera vez que metí los pies en el océano fue aquí en Galveston, donde no puedes ver 3 centímetros en el agua. Y lo que hueles en Galveston, yo no sé. No, estos israelitas llegan ahí y Dios le manda a Josué, ven y mete tus pies en el agua. Empieza a pasar al otro lado. ¿Y qué es lo que hace Josué? Lo que había aprendido siguiendo a Moisés todos esos años. Por fe, sin saber nadar, empieza a caminar al otro lado. Y no es hasta que cuando pone sus pies en el agua que el agua se abre. Pon un pie en el río. En otras palabras, declara tu creencia y pide por más fe. Este padre hace una de las cosas más grandes en oración en la Biblia. ¿Y qué es orar? La oración es simplemente hablar con Dios, ¿no? Entonces este padre está orando a Jesucristo, está hablando con Él. Y me encanta la oración de este padre. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo. Porque Cristo dice, ¿cómo si puedes? Para quien cree todo es posible. Entonces, ¿cómo responde el padre? No, yo sí creo. Pero no termina ahí. ¿Qué es lo que dice? No, yo creo.
ahora ayúdame en mi incredulidad. Es una honestidad tan vulnerable de este hombre, pero nos enseña a nosotros cómo orar. Dios, yo creo que tú puedes, pero aún como no sé cómo creer, yo creo que tú puedes, y donde no creo, ayúdame a creer. En mi incredulidad, ayúdame a creer. ¿No? Dios, yo creo que tú puedes, bueno, quizás, pero lo que sí sé es que tú tienes el poder para ayudarme a creer. Entonces este hombre, Padre, sana a mi hijo. Yo creo que, bueno, ayúdame a creer que tú lo puedes. Qué oración tan honesto y vulnerable y tan bello. Y aunque Cristo no echa al demonio por el querer de su Padre, echa al demonio porque venía una audiencia que él no quería, la oración del Padre es contestado. En otras palabras, Cristo no se somete a la voluntad de este Padre. Sana a este hijo por otras razones. Pero sí Cristo responde a la oración de este hombre. En otras palabras, este hombre no es el Señor, Cristo es el Señor. Cristo sana a este niño por su propia voluntad, por otra razón. Pero a la misma vez, aunque no está sanando al niño por la voluntad del Padre, sí está aumentando la fe del Padre. ¿No? Responde al Padre, pero no como él quería. El Padre quería que él sanara a su hijo porque él está pidiendo. Y Cristo sí libera al hijo, pero no por la voluntad del Padre. Pero responde a la oración del Padre tal como el Padre pidió, aumentando su fe. ¿No? Entonces la respuesta para el Padre no era liberar a su bebé. La respuesta para el Padre era aumentar su fe. Mateo 17:20 dice, de cierto os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. ¿Y qué es fe? Lo hemos dicho muchas veces. Fe no es la ausencia de duda, fe es creer en medio de la duda. El misionero Hudson Taylor dijo, no necesitas un gran fe, sino fe en un gran Dios. No necesitas un gran fe, sino un poquito de fe en un gran Dios. No se trata de tu grandeza, se trata de nuestro gran Dios. Hoy día dirías que con la ayuda de Dios vas a, y tú llenas el espacio ahí puse algunos ejemplos. Quizás voy a dar mi primer paso con fe, poniendo mi pie en el río y confiando que Dios lo abrirá. O quizás voy a orar, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. O quizás voy a darle a Dios una pequeña semilla de fe y confiar que en su grandeza Él hará el resto. ¿Qué significa esto? Mucha gente piensa que mientras más fe tengo, más puedo manipular a Dios a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que algunos creen que esto dice. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo ese versículo es que en medio de mi circunstancia difícil, ya sea sufrimiento, enfermedad, lo que sea, en medio de mi circunstancia, en vez de pedir que Dios haga mi voluntad, solo necesito un poquito de fe. Un poquito. No necesito que Dios cambie mi circunstancia, solo con un poco de fe, creyendo que Él es Dios en medio de mi circunstancia, va a cambiar el resultado de mi circunstancia. ¿No? Yo puedo orar y pedir que Dios me sane de mi enfermedad por años y nunca ser sanado y no lograr nada, no crecer nada en esa oración.
Pero si en medio de mi enfermedad tengo un poquito de fe, no para manipular a Dios, porque eso no es fe, un poquito de fe para decir, Dios, yo no veo lo que estás haciendo con esta enfermedad, no me gusta esta enfermedad, pero yo creo que tú eres Dios a pesar de esta enfermedad. Cuando hago eso, Dios toma mi fe, mi poquito fe de creer que Él es Dios en medio de la enfermedad, aun cuando no entiendo y no me guste, y empieza a crecer mi fe. Y cuando crece mi fe en medio de esa enfermedad, Dios utiliza esta enfermedad para mi bien. En otras palabras, lo que el enemigo está utilizando para tratar de destruir, matar y robar mi vida, Dios está utilizando para hacer crecer mi fe en un Dios poderoso y saber que Él está obrando en medio de esta enfermedad. Entonces la próxima vez que venga otra enfermedad, no me voy a desesperar tanto porque mi fe ha crecido más grande. Cuando mi amigo está pasando por una circunstancia difícil, no me voy a desesperar con ellos, sino que voy a poder ser un instrumento de ánimo y de exhortación en su enfermedad, porque yo sé que Dios está obrando para ellos también. Y puedo enseñarles a ellos a tener fe en medio de su enfermedad. Y la cuarta y última cosa que yo veo es esto. Debemos de seguir a Cristo. En otras palabras, como dijo Cristo mismo, toma tu cruz y síguele a Él. En vez de pedir que Cristo te siga a ti y haga tu voluntad, deja que aumente su fe y ríndate a caminar con Cristo en lo que quiera que Él traiga. Lo siguiente que Jesús hace después de sanar a este niño endemoniado es anunciar su muerte inminente en la cruz. Literalmente, después de sanar a este endemoniado, liberarlo, Él va a anunciar que va a morir. Y seguir a Cristo significa lo mismo. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesucristo significa cargar con nuestra propia cruz. Algunas oraciones sin respuesta. Literalmente, entendiendo que estoy viviendo en un mundo caído y esto es temporal, en vez de tratar de rechazar este mundo, voy a caminar por este mundo con Cristo hasta que Él me libere. Y voy a caminar por fe, no por entendimiento, no porque me guste, sino por fe, para cumplir la obra que Dios quiere cumplir en y a través de mí, hasta que yo muera y sea liberado de este mundo caído por toda la eternidad, o hasta que vuelva a Cristo y sea liberado de este mundo caído por toda la eternidad. Voy a caminar con Él, cumpliendo sus deseos en medio de este mundo caído. Hay dos momentos en la vida de oración de Cristo que Él demuestra esto para nosotros, para que nosotros aprendamos de eso. La primera vez es en el jardín del Getsemaní, ¿no? Antes de morir. ¿Y cómo ora Cristo? En Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pase esta copa de mí. En otras palabras, Dios, yo no quiero morir en la cruz. En su humanidad, Él no quería ir a la cruz. Él no quería sufrir, Él no quería morir. Pero más de su propio querer y sus sentimientos, Cristo rinde su vida al señoría de su Padre y dice, Dios, yo no quiero ir a la cruz, si hay otra manera, hazlo. Y cuando Dios dice no, ¿qué es lo que hace Cristo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la segunda vez que vemos a Cristo orar y demostrar cómo nosotros podemos vivir en este mundo caído es cuando está colgando en la cruz. En medio de su sufrimiento, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mira,
Cristo no nos está pidiendo a nosotros que nosotros hagamos algo que Él nunca ha hecho. Cuando tú estás pasando por circunstancia difícil, enfermedad, sufriendo, y el enemigo te empieza a suspirar en el oído que Dios te ha abandonado, recuerda que eso es mentira. Dios nunca te ha abandonado. Cristo sabe qué tan asqueroso es sufrir. Es más, tú y yo merecemos lo que estamos sufriendo, porque todos nosotros en esta habitación hemos pecado. Y según la palabra de Dios, gracias a nuestro pecado, merecemos la muerte. Cristo nunca pecó. Y Él fue a la cruz por nosotros. Entonces, cuando el enemigo te miente y te diga, Dios te ha abandonado, por eso estás pasando por esto, recuérdale al enemigo, no, Dios no me ha abandonado. Es más, Dios llevó mi sufrimiento sobre sí mismo en la cruz, en mi lugar. Él sabe muy bien lo que estoy pasando ahora. Él nunca me ha abandonado y nunca me ha ignorado. Es más, Él ha sufrido el sufrimiento que yo merecía. Él sabe muy bien lo que estoy pasando. Él ya lo ha pasado. Él no solo no me ha abandonado, Él está conmigo en mi sufrimiento, es lo que dice la palabra de Dios. Recuérdale al enemigo. No, aún esta enfermedad, aún esta circunstancia difícil, Dios lo está utilizando. Entonces, cuando hay una lucha en mi mente, la duda con la fe, voy a dejar que crezca mi fe para sobrepasar mi duda. Claro, no me gusta esta circunstancia. Claro, no me gusta esta enfermedad. Es más, voy a pedir que Dios lo quite, tal como Cristo pidió en el jardín del Getsemaní. Pero si no lo quita Dios, voy a rendir mi vida y tomar mi cruz y decir, ok, si Dios no lo ha sacado, no me lo ha quitado, Dios lo está utilizando. Y Dios sabe muy bien lo que estoy pasando porque Él ya lo pasó sobre la cruz por mí. Entonces yo también puedo decir, tal como mi Señor y Salvador dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y por fe voy a creer que tu palabra es verdad, y aunque no lo siento, por fe decido creer que tú estás utilizando esto por mi bien. Entonces, hasta que lo pueda ver, hasta que entienda lo que estás haciendo, viviré por fe. Amén. Existe un nivel de intimidad con Jesús que solo se puede experimentar a través de la participación de nuestros padecimientos, incluyendo el sufrimiento de las oraciones sin respuesta. Dirías hoy, Cristo, no entiendo todas mis circunstancias, pero confío en ti. Yo quiero estar cerca de ti, incluso si eso significa unirme a ti en este sufrimiento, en esta enfermedad. Por favor, acércame más a ti que nunca antes. Señor, nosotros queremos por fe, caminar por fe en medio de la duda. Queremos rendirnos a tus deseos. Queremos que tú cumplas tus deseos y tus quereres en toda circunstancia de nuestra vida. Y Señor, si hay alguien aquí que está pasando por algo que le está trayendo a la duda, Señor, yo pido que pongas tu Espíritu Santo en ellos y empieces a aumentar su fe. Que su fe sobrepase toda duda traído por el enemigo o por circunstancia. Y gracias, Señor, que tú utilizas todo para nuestro bien. Eso es lo que dice tu palabra, entonces es verdad. Ayúdanos a vivir por la verdad de tu palabra más de lo que sentimos en esta vida, Señor. Y utiliza toda circunstancia en nuestra vida para glorificarte a ti
hacer crecer nuestra fe y hacer crecer la fe de las personas que nos rodean al ver cómo nosotros estamos caminando por esa circunstancia, rendidos a tu señoría, Señor. Tal como este niño que fue liberado, Señor, demuestra tu poder de tal manera que todos los que están alrededor de nosotros vean que tú eres Señor y estás obrando en toda circunstancia de nuestra vida. Aumenta nuestra fe y nuestra oración diariamente, Señor. Todo eso se lo pedimos en nombre de tu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.